Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo nace esta idea de primero hacer este reportaje sobre el impacto de la industria de la moda y cómo ves tú todo este escenario? Vale, yo estudié una carrera que se llama Liderazgo, Emprendizaje e Innovación y durante esa carrera creamos diferentes proyectos y uno de esos proyectos era BASC, mi marca de ropa, ¿no? Entonces creíamos que la manera más sostenible de producir era haciéndolo de una manera local, es decir, kilómetro cero en el País Vasco, ¿no? Y así está, bueno, estábamos produciendo localmente cuando nos surgió la oportunidad de irnos a Asia a grabar un documental sobre cómo la industria de la moda está afectando a las personas y el planeta y durante esa aventura por Asia, pues nos enfrentamos a realidades que jamás creíamos que llegaríamos a ver, como enfrentarnos a situaciones, pues ver mujeres explotadas o ríos de color naranja o, bueno, pues encontrarnos niños y o niñas trabajando también en muy malas condiciones. Entonces dijimos que nuestra marca no estaba aportando realmente a esa sociedad hoy en día tan vulnerable, a esa sociedad hoy en día tan explotada y tan oprimida, ¿no? Entonces es por eso que decidimos mover nuestra producción de España, digamos, a Bangladesh, porque realmente creemos en la moda como herramienta de transformación social. Entonces, cuando volvimos, empezamos a crear, bueno, encontramos un proveedor de Bangladesh que estaba haciendo las cosas con certificados, se supone que exigentes, pero luego, un poco indagando un poco en ese proveedor, pues encontramos que no teníamos esa transparencia y esa trazabilidad que necesitamos como marca de moda sostenible, ¿no? Y es por eso que decidimos abrir una campaña de crowdfunding para conseguir financiación y abrir un taller de costura social allí en Bangladesh. Entonces, eso, nuestra filosofía en un año ha cambiado por completo por ver que queríamos, digamos, dar oportunidades reales a aquellas personas que están siendo oprimidas y es por eso que hemos estado viviendo en Bangladesh un mes y medio creando el taller de costura social que no hemos podido terminar, pero bueno, está en ese proceso y estamos deseando de volver para poder terminar lo que hemos empezado, vamos. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas tras de esto y cuántas personas están involucradas? Vale, yo diría que bueno, la primera colección salió el año pasado, en diciembre del año pasado, en 2018, y luego sacamos la colección que era Made in Basque Country, bueno, en kilómetro cero, y luego nos fuimos a Asia. Entonces el equipo ha estado cambiando un montón, antes éramos dos, luego esa persona se tuvo que ir porque tenía que hacer el trabajo de fin de grado en otra empresa y no quería seguir con el proyecto, luego entró Maggi, que con ella fui a Bangladesh y que nos coincidimos con Rubén y con Clavero. Y luego ahora mismo estamos Miquel, Maggi y yo. Miquel tenía también una marca de más sostenible y decidimos juntar, unir fuerzas y ahora los tres estamos en el proyecto de Basque. Buenísimo. ¿Cómo ves tú el hecho de lograr una marca de moda sostenible? O sea, ¿cuál es el mayor reto teniendo en cuenta, claro, que vas a dejar de lado la explotación que se vive en países como Bangladesh, ¿no? Pero el mayor reto hablando en que la gente logre conectarse con tu marca y logre sobre todo darle sostenibilidad a tu empresa. Claro, tal cual. Sí, 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 o sea, es que retos hay, o sea, un montón de retos hay hoy en día en el emprendimiento social, ¿no? Pues yo creo que el reto también, el reto de comunicación es que es enorme en el sentido de cómo hacemos ver que nuestra marca aporta un valor a la sociedad o por qué, cómo hacemos ver a la gente que si una camiseta de Basque vale 25 euros, pues que ese precio es el precio real que está pagando por una digamos, por una producción responsable y sostenible, ¿no? Y cómo hacemos ver ese valor que tienen realmente las prendas. Y nos han metido desde el modelo de negocio del fast fashion, que es decir, producir masivamente para consumir masivamente a costes mínimos, pues nos han metido que una prenda vale 5 euros y ese no es el precio real de la prenda, ¿no? Entonces tenemos que conseguir un cambio de chip en toda la sociedad y creo que eso es un reto increíble y al que nos estamos enfrentando. Por otro lado, obviamente, pues hacer las cosas bien cuesta muchísimo más. Y luego lo que tú decías, ¿no? Cómo conseguimos que haciendo las cosas bien seamos también sostenibles económicamente para poder conseguir un impacto positivo a largo plazo y hacer que la empresa, digamos, el proyecto se mantenga a largo plazo y pueda seguir creando impacto positivo en países como Bangladesh, ¿no? Y luego yo creo que un reto que todavía no lo hemos conseguido, que estamos en ello creando nuestro taller de costura social, es cómo conseguir esa transparencia y esa trazabilidad del producto, es decir, desde la materia prima hasta la confección de la prenda, esa transparencia a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Y que eso muchas veces en Bangladesh se pierde. Y es por eso que
Si produciríamos, por ejemplo, aquí a kilómetro cero, pues es muchísimo más fácil porque tú ves toda la cadena de producción. Claro, pero si te vas a producir a 10.000 kilómetros porque realmente quieres impactar positivamente en esa sociedad, pues ahí la transparencia se pierde. Entonces, es un reto muy, muy potente que estamos intentando, pues eso, o sea, conseguir la mayor transparencia posible y en eso estamos. Yo creo que esos 3 retos, pues con eso Sí. para empezar. Eh, Topaste justo algo que me interesaba mucho, el tema de la cadena de valor en países como Bangladesh. ¿Qué actores tú ves que se involucran netamente en ese proceso, teniendo, o sea, sacando un poco lo interno de una empresa textil, ¿no? Tratando de ver en ámbitos quizá más sociales, más políticos, ¿crees que hay mucha influencia para que todo, como se está manejando ahora, siga así, siga la vulneración de derechos a los trabajadores, la explotación infantil? ¿O netamente crees que es algo interno de una empresa? Creo que el problema es sistémico, o sea, es que interactúan aquí. O sea, yo esto me di cuenta cuando me enfrenté de repente a un niño bueno, en la fábrica del cuero, que se ven también en los vídeos de Rubén, como un niño de 16 años está, 16 o incluso 9, está trabajando más de 8 horas al día cobrando menos de $2 al día, ¿no? Y yo, cuando fui por primera vez a Bangladesh solo, que sujetaba una cámara, además, bueno, pues una cámara para grabar, un dron, un ordenador en la mochila, y ver una escena vista desde fuera, digamos, ves todas las injusticias y desigualdades que hay entre yo, una persona del occidente que ha viajado más de 10.000 kilómetros, para enfrentarse a un niño que está cosiendo una prenda que luego acabará en el occidente. O incluso me podría estar vistiendo esa prenda, ¿no? Entonces ahí te preguntas como, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues obviamente te das cuenta que hay una empresa que está, digamos, explotando a ese niño. También hay un consumidor que está comprando la prenda que está cosiendo en esas condiciones, que está apoyando a la marca que está haciendo ese tipo de prácticas, pero por otro lado también existe un gobierno que hace que hoy en día ese tipo de prácticas sean legales. Entonces nos enfrentamos ante un problema sistémico que es muy, muy complicado de solucionarlo. En el sentido de, por ejemplo, o sea, no solo tienen que ver aquí los gobiernos o las marcas, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno de Bangladesh, si sube los salarios mínimos, los costes de producción, la mano de obra sería mucho más cara y los costes de producción subirían. Entonces, las empresas, las grandes empresas que están produciendo en Bangladesh a costes mínimos, dirían, bueno, pues si tú subes el precio mínimo, o sea, el coste de producción porque has subido los salarios, pues yo me voy a otro sitio para producir porque es más barato, ¿no? Entonces, Bangladesh, que el 80% o el 80% del Producto Interior Bruto proviene de la industria de la moda, y eso hace que dependa 100% económicamente de la industria de la moda. Entonces no puede decir, bueno, pues subió los salarios mínimos y a ver, ¿no? Pues no, porque si no la economía se viene para abajo. Entonces eso, nos estamos enfrentando ante un problema sistémico que principalmente interactúa entre esa gente, los consumidores, las marcas y los gobiernos. Algo que me parece interesante, te cuento así rápidamente, yo estuve trabajando en una universidad en el Departamento de Responsabilidad Social justamente, y es algo que era algo nuevo para mí, ¿no? Que no había escuchado mucho, al menos aquí en Ecuador no se topa mucho el tema de responsabilidad social hace un par de años, y me venía a la mente el tema de qué tan difícil debe ser para estas grandes marcas, ¿no? O qué tan sesgados deben estar para no aplicar este concepto de ser responsables socialmente en países no occidentales, porque vamos, acá es donde está su nicho de mercado y poco nada les va a importar, pero en países como Bangladesh, que donde salen sus productos, donde les debería importar, no aplican absolutamente nada. Pude ver en documentales como el tuyo, en otros videos que hay en internet, en los videos de Rubén y Pau, toda la contaminación que existe, no solo a niveles de extremos del agua, o sea, contaminación que tú dices, wow, ¿cómo pueden vivir junto a, a ese río, a esa montaña de basura? Y que claro, la mayoría, como tú dices, la mayoría de empresas o grandes marcas de ropa son las que producen ahí y no tienen lo más mínimo, yo me atrevería a decir, de empatía con las personas que hacen sus productos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que como marcas, ellos se hacen de la vista gorda a esos problemas o tendrán en mente trabajar en algún programa de responsabilidad social? Porque vamos, para que tú como emprendedor de una marca sostenible esté trabajando directamente así, el problema debe ser mucho más fuerte para que ellos no estén actuando de ninguna forma.
Claro, la cuestión es que el problema no pueden solucionarlo dentro de su empresa. El hecho de que el fast fashion, como he dicho antes, es una producción masiva que requiere costes mínimos. Entonces, para conseguir esos costes mínimos, o sea, hay que producir, o sea, de una manera súper poco responsable con las personas y el planeta. O sea, no hay otra. O sea, es que el modelo de negocio fast fashion digamos, se basa en eso, de conseguir los costes mínimos. Y ahí pues se termina explotando a las personas y obviamente pues no, tampoco respetas el planeta, ¿no? Entonces, dentro del modelo de negocio del fast fashion, cuando estamos hablando de una producción masiva, la sostenibilidad ya no tiene cabida ahí, porque estás hablando de vender productos que no necesita la gente incluso, ¿no? Y hacer sentir que el consumidor necesita comprar una prenda que realmente no le aporta nada. Entonces ahí ya la sostenibilidad no tiene sitio, porque es que estamos distribuyendo masivamente por todo el mundo, estamos vendiendo pues millones y millones de prendas al año y eso pues sostenible no puede ser. Entonces, y es súper, muy, o sea, y se enfrentan a un reto que no saben ni por dónde cogerlo, porque obviamente tienen programas de responsabilidad social corporativa que son simplemente estrategias de marketing o greenwashing, digamos, porque, y ellos saben que dentro de su modelo de negocio la sostenibilidad no cabe y son conscientes, pero nos intentan engañar lo máximo posible para que sigamos comprando y no nos sintamos mal o que justifiquemos de alguna manera nuestro consumo en estas grandes superficies, ¿no? Claro, o sea, algo que yo lograría comprender que lo hacen, pero a internas, como tú lo dices, pero claro, o sea, dentro de la cadena de valor de su producto abarca desde el primer hilo que sale en X tierra hasta la prenda donde la usa. Entonces, si es que no la aplican, también es otro problema y supongo que dentro de tu proyecto ya te ves enfrentado con eso, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema que tú has visto para sacar una prenda totalmente sustentable y con la menor cantidad de problemas sociales que hemos comentado? Sí, a ver, nosotros siempre decimos que 100% sostenibles no puede llegar a ser nadie y nosotros nunca seremos 100% sostenibles, ¿no? Pero que sí podemos ser 100% honestos y transmitir todo lo que estamos haciendo mal y bien. Y tenemos muchísimas cosas que mejorar y como he comentado antes, la transparencia durante toda la cadena de valor es una de las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces es por eso que estamos haciendo diferentes acciones para mejorar eso. El mayor reto era eso, cómo conseguir una prenda una prenda que realmente sea sostenible y que esté respetando tanto los derechos de los trabajadores como el medio ambiente. Entonces, es que es un reto en general cómo ser Sí, sostenible sí. medioambientalmente, socialmente y económicamente, lo que comentábamos antes, ¿no? El tema de negociar en Bangladesh, de meterte en la línea de mercado más importante, ¿cómo ha sido para ti? A ver, yo la primera vez que fui, la verdad es que fue muy chungo en el sentido de, dices para entrar a fábricas y así, ¿no? ¿Te Eh, refieres? sí, también y para lograr posicionar tu nicho de mercado en Bangladesh. Me hablabas del centro de costura social, ¿no? O sea, también Sí, eso es. cómo te has ido moviendo y Sí, cómo has visto la reacción de la gente. vale, la gente ve como algo imposible en el hecho de que encontrar una sostenibilidad tan radical en un país como Bangladesh y la gente nos ha dicho, bueno, aquí solo existen talleres grandes, ¿no? Hay talleres pequeños, obviamente, pero que les cuesta un montón sobrevivir en el sentido de que ser sostenible, económicamente sostenibles, ¿no? Y la gente veía como algo utópico, algo imposible también, y era como que, ostras, pues no, creemos que no es imposible y de hecho lo vamos a demostrar que no es imposible conseguir la sostenibilidad y aportar oportunidades reales a países como Bangladesh, ¿no? Y en eso estamos intentando encontrar colaboradores clave que están trabajando la sostenibilidad muy bien, pero que queremos también como aportar esas herramientas para que el cambio sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, es un proceso difícil porque la sociedad de Bangladesh no está concienciada sobre ese tema, pero que creo que conseguiremos si realmente estamos con los valores adecuados y con la pasión y con la fuerza y la motivación que necesita el proyecto. Y eso lo tenemos, así que sin duda lo vamos a conseguir. Buenísimo. Tú en Bangladesh, por lo que vi, me atrevo a pensar que interactúas mucho con las personas de edad, además de los problemas
que a ciencia cierta se saben o que superficialmente hemos topado en estos minutos, ¿cuál ha sido el problema social que más te ha tocado a ti como, wow, o sea, esto no puede estar pasando y hay que tratar de ayudar? Yo en el momento, o sea, por ejemplo, lo del vídeo del calavero de la estación de tren, eso a mí me tocó un montón. Además, yo estaba haciendo las preguntas y no era ni capaz de hacer la pregunta, ¿has intentado suicidarte? O sea, eso era como que, ostras, ¿de verdad que estás preguntando eso a un niño de 15 años? Y eso era como, ostras, en el momento como muy, muy potente fue para mí, ¿no? Pero lo que realmente me impactó fue mi primer viaje a Bangladesh, no en el momento de que era, pues es que estaba grabando a niños cosiendo camisetas que luego acabarían en el occidente o curtiendo cuero, sino cuando llegué al avión, cuando realmente me di cuenta de todo lo que había vivido, todas las injusticias y desigualdades que había entre yo y esas personas, eso me hizo, o sea, que me quedé loquísimo en el avión y empecé como a llorar en el sentido de que, es que no podía aguantar como la impotencia y la rabia que sentía, ¿no? Entonces fue un momento súper super guay que me enriqueció a saco, pero al mismo tiempo pues fue como muy duro y fue un choque con la realidad que me hizo cambiar y replantear muchísimas cosas. Entonces yo creo que me quedo con ese momento de llegar al avión, vale, buah, ya he hecho la misión de Bangladesh, porque claro, a Bangladesh iba solo y era una cosa que era la segunda vez que viajaba solo después de Camboya, que Camboya es un lugar súper turístico en la zona que estuve y fui a Bangladesh solo y no sabía ni lo que me iba a encontrar. Y entonces estaba cagadísimo. Mi madre tampoco sabía que estaba en Bangladesh porque tampoco le dije. Y tenía 20 años, no, 20 años tenía. Entonces, bueno, fue muy chocante, la verdad. Vaya, ¿y estás ya al punto final de tu carrera universitaria? ¿Cuánto te falta más o menos? Y eso es, ya estoy haciendo con el proyecto de fin de grado, que mi objetivo es terminar con el documental y crear el taller de costura en Bangladesh, porque bueno, el documental lo expusimos en diferentes sitios, lo hemos proyectado en diferentes eventos, pero hemos decidido que tenemos que mejorarlo, mejorar el sonido, la imagen y el montaje, y por eso hemos externalizado todos los procesos creativos. Pero bueno, como tenemos un montón de contactos, pues tenemos que volver a India y Bangladesh para terminar de grabarlo y ya exponerlo y ponerlo en redes sociales y que se entere todo el mundo lo que está pasando en Bangladesh, ¿no? Así Y que, que, sí, sí, eso. buenísimo. Quería hablar un poquito también sobre el documental y preguntarte, primero, bueno, la idea clarísima de cómo nace, de qué quieres mostrar, pero a futuro, cuando yo me atrevo a pensar que tú no lo ves solo como un proyecto de fin de grado, sino también quieres que esto llegue por poco y a la oficina de los gerentes de las marcas de ropa que están eh, metiendo sus productos desde Bangladesh. ¿Cuál ves tú el, no quiero decir reto, pero porque ya hemos repetido mucho esta palabra, pero el objetivo, llamémoslo así, de tu documental, soñando en grande? O sea, lo que tú más quisieras que ese documental logre hacer en la sociedad. Vale, para mí, o sea, el reto, y siempre lo digo, es que esté en Netflix y la ambición está enfocada ahí. O sea, es que quiero que mi documental esté ahí o en algún canal internacional conocida y que llegue a todo el mundo, vamos, básicamente. Y bueno, también quiero que se entere todo el mundo lo que está pasando detrás de esas grandes marcas y lo que comentabas, obviamente también quiero que llegue a esas grandes multinacionales, ¿no? Y de hecho ya saben que estoy haciendo el documental, por ejemplo, Zara, Inditex, sabe que estoy haciendo el documental y estoy, bueno, un poco a muerte contra ellos en ese sentido por todo lo que están haciendo allí, ¿no? Y de hecho, después de volver de mi viaje a Bangladesh, me uní a grupos de activismo con Fridays for Future, Extinction Rebellion, hice una sentada enfrente del Zara de Donosti, de San Sebastián, de 5 días, estuve sentado 5 días para visibilizar todo el problema y conseguir una entrevista con ellos, que al final no lo conseguí porque durante este viaje pues estuvimos contactando por email, por teléfono, por LinkedIn, todos los canales con Zara porque pensaba que yo tenía un montón de posibilidades para conseguir esa entrevista grabada con ellos porque es una empresa española, ¿no? Entonces ya pues existe esa cercanía y creo que aumentaban esas probabilidades de conseguir esa entrevista. Y la verdad es que no obtuve ninguna respuesta y es por eso que me senté durante 5 días delante del Zara de San Sebastián, de Guipúzcoa, y absolutamente, o sea, no conseguí absolutamente nada. Entonces, bueno, yo seguiré intentando por esa entrevista que den la cara, que quiero también ver cómo piensan solucionar todos los problemas ambientales, sociales que han creado en países como Bangladesh
y simplemente es para eso, ¿no? Para ver cómo están solucionando y la verdad es que sé que el mensaje le ha llegado, pero no he recibido ninguna respuesta. Claro, y ahora pensándolo un poco más fríamente, la industria de la moda viene a ser un porcentaje del total de productos que se hacen en países como India, Pakistán, Bangladesh, que son maquilas gigantes y que todo lo que tenemos a la mano, casi siempre de marcas que tú dices, estos deben llevar protocolos únicos, pues no es así. Entonces, a futuro, ¿tú piensas involucrarte poco a poco en todo esto de ir mostrando realidades o te vas a centrar directo en solo la industria textil? No, o sea, mi objetivo es mostrar la realidad, que todas las injusticias que tenemos y por eso no sé si en un futuro, en el año que viene, estaré en Vasco, ¿no? Pero está claro que te quiero mostrar la realidad que se oculta detrás de cada cosa que estamos comprando, como si es el café en Colombia o si, no sé si es el litio, por ejemplo, en Chile, la extracción de litio en Chile, pues mi objetivo es mostrar esa realidad, ¿no? Porque con lo que tú decías, o sea, lo mismo que pasa con una camiseta de Inditex o una camiseta de H&M o Primark, pasa con un iPhone. O sea, es que es absolutamente lo mismo, o con este ordenador que estamos conectándonos, ¿no? Los dos. Pero veo que en la industria de la moda, por ejemplo, hay alternativas hoy en día. En la industria de la moda tenemos alternativas de producir, de consumir de una manera más sostenible o directamente no consumir porque no necesitamos, ¿no? O comprar de segunda mano o prestar entre amigos o intercambiar entre amigos. Entonces veo una solución mucho más fácil y es por eso que quiero concienciar sobre eso, ¿no? Hoy en día, pues por ejemplo, este móvil es de segunda mano, o sea, es reacondicionado, ¿no? Entonces también podemos conseguir esas alternativas, pero no dan una solución más disruptiva al problema de ahora, al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, y aparte de eso, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo y responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero por toda la distribución, por todas las cosas que están haciendo en países como Bangladesh. Y bueno, pues eso, es por eso que me he enfocado simplemente con la industria de la moda, porque creo que es un problema que tenemos muy presente y que el daño que estamos causando, digamos, de alguna manera, no pasa aquí, no pasa, digamos, en la ciudad donde se consume esa prenda, sino pasa a 10.000 kilómetros. Y eso es una cosa que nos cuesta ver, ¿no? Por ejemplo, el plástico. Yo ahora mismo voy a la playa y aquí en un parque natural que tengo al lado, o sea, es que el plástico está ahí y suelo ir a recoger, es que cada vez viene más y más y más, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que este es un problema del que nos estamos concienciando porque el problema lo tenemos aquí. O sea, no está pasando en India, que también en India o en Bangladesh está pasando también, obviamente, y mucho más extremo, pero nos damos cuenta de que, ostras, que esto me afecta a mí, que yo estoy comiendo la sal que también tiene plástico, ¿no? Y es entonces cuando empezamos a cambiar las cosas, cuando vemos una realidad y cuando nos importa realmente y cuando conectamos realmente, ¿no? Y mi objetivo es ese, como conectar con todas las realidades que tenemos hoy en día y ejercer un consumo más responsable y más sostenible y una conciencia mucho más, digamos, crítica con el sistema en el que vivimos. Sí, tristemente, a nivel gubernamental en todos los países o en la gran mayoría, las condiciones ambientales son las últimas en tomarse en cuenta y son las más afectadas. Claro, Más o menos, y rápidamente te cuento la historia de acá en cuestión de legislación. Hace un par de años recién se pone en vigencia que las empresas, como por ejemplo las que tinturan la tela, deban llevar protocolos para que el agua no sea directamente tirada, digamos así, a los desagües donde se junta todo el agua o que caigan a ríos y demás, ¿no? Entonces deben llevar un proceso de descontaminación, siguen algunos protocolos que rigen a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Pero esto me pone a pensar de todo lo que hemos hablado, que debe ser de parte y parte, ¿no? Y supongo que esto va un poco también a ese tema de activismo social, ya no solo eh, dirigido a una rama, como vendría a ser la industria textil y todo lo que engloba ello, sino ya a nivel general, ¿no? Que qué triste que no podamos, o que mejor dicho, qué triste que todo lo que hagamos no pueda llegar a oídos de las que toman, las personas que toman decisiones, ¿no? Es un poco frustrante y es ahí cuando más ganas te da de seguir, ¿no? Entonces, para un poco ir terminando esta parte, ¿no? Porque me decías que tienes algo que hacer después. ¿Cuál es tu mensaje a todas las personas que hacen este activismo, por más mínimo que sea, en la actividad en la que se dediquen,
para seguir, tu primer punto es llegar a las cabezas de las marcas, pero claramente ese punto no va a quedar ahí, lo vas a lograr ese punto y vas a querer llegar a las que toman decisiones y a las que puedan hacer, y ya no solo en España, no solo en Bangladesh, sino se va a ir regando el mensaje. ¿Cuál es tu visión desde la persona que ha logrado captar la atención al menos de un público, llamémoslo considerable? Porque claro, tu documental más los videos de Rubén y Pau logran captar y logran concientizar. Y cuando una persona logra cambiar de mente, esa persona comienza a distribuir ese mensaje y comienzas a generar todo este vínculo. Entonces, ¿qué dirías tú? Por ejemplo, hay Pues niños que están reciclando. Empecemos por ahí. vale. O sea, yo creo que obviamente siempre digo que el problema es sistémico, que el sistema está muy mal estructurado y que realmente estamos haciendo las cosas muy mal y este sistema no nos hace felices a nadie en realidad, ¿no? Ni a las personas que están ganando millones y millones de euros, ¿no? Porque siempre quieren más y eso entra en un bucle, digamos, que nos hace infeliz. Entonces, que aunque sea el problema que sea sistémico, que siempre lo digo, eso no significa que muchas personas pequeñas, y siempre lo digo, y es una frase de Eduardo Galeano, que muchas personas pequeñas en lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas podemos cambiar el mundo realmente. Y que tenemos poder a la hora de decidir, de consumir, y que con nuestro consumo también puede cambiar las cosas que se encuentran a 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, creo que, creo que tenemos que conseguir esa conciencia de que como consumidores y como personas pequeñas que somos, tenemos poder para cambiar las cosas. Y que por mínimo que sea, si empiezas por reciclar y tomas conciencia de que de repente la industria de la moda está generando ese impacto en países como Bangladesh, pues lo siguiente que va a ser reducir el consumo de las prendas, ¿no? Entonces, por mínimo que sea nuestro impacto, nuestras cosas que hagamos, si siempre vamos informándonos y siempre vamos concienciando y aumentando nuestra responsabilidad individual y comunicando nuestro mensaje, pues creo que podemos hacer un montón y podemos aportar un montón a esta sociedad y podemos hacer que esto realmente cambie y que podamos conseguir un sistema donde los valores, la vida, las personas y el planeta estén en el centro de todo, donde ahora mismo están los beneficios económicos, ¿no? Y siempre cuando hablamos de crisis climática o justicia climática, debemos de hablar con interseccionalidad, que esto es una palabra que me gusta mucho por el hecho de que hoy en día hay un montón de problemas y no vamos o sea, la lucha tiene que ser en contra de todas las estructuras opresoras que existen hoy en día, ¿no? Porque cuando hablamos de ecologismo también tenemos que hablar de especismo, o tenemos que hablar de feminismo, o tenemos que hablar de antirracismo. Entonces tenemos que hablar de absolutamente todo, porque es que el problema de todo, o sea, proviene de una misma raíz, de un sistema, de una sociedad que no entiende que las personas y el planeta está por encima de todo el dinero del mundo, ¿no? Y a partiendo de eso, pues creo que, pues eso, repito, que muchas personas pequeñas podemos aportar un montón de granos de arena que crean cambios muy significantes y podemos crear un cambio grande en este planeta. Buenísimo, John.